pues como siempre es un placer escucharlo y tomar enseñanzas de usted. Así que, adelante, doctor. Bueno, buen día para todos. Es para mí un enorme placer estar otra vez aquí con todos vosotros. Es una fecha especial, ¿verdad? Porque haber cumplido 92 años no se cumplen todos los días. La charla que yo había escogido era esta, la tuberculosis, y el título, aunque es muy así, muy como simpático, realmente no es mío, ¿verdad? Sobre todo en inglés, como se puede ver aquí en estas citas que aquí pongo, to be o not to be está muy utilizado por los diferentes autores cuando se habla de tuberculosis, imitando, ¿verdad?, al Shakespeare, ¿verdad? To be o not to be, that's the question. Pero entrando ya en materia, lo que yo les voy a plantear como inicio de esta charla es unas preguntas para que ustedes mismos intenten responder a ellas. ¿Crees que puede existir en la tuberculosis algún factor genético? ¿Cuál es la lesión inicial de la tuberculosis postprimaria? ¿Cuál es el fin último de la cavidad tuberculosa? ¿Cómo es la transmisión del bacilo entre animales? ¿Qué tipo de enfermos pueden presentarse con una radiografía de tórax normal? ¿Y qué porcentaje de pacientes seropositivos con tuberculosis tienen el síndrome de reconstitución inmunológica? Son algunas de las preguntas que planteo y que saldrán a relucir a lo largo de la charla. La charla se va a centrar en hablar de la tuberculosis primaria y luego hablar un poco de la tuberculosis postprimaria, de su patogenia y de su presentación radiológica. Antes, algunos datos. El efecto iceberg en tuberculosis se conoce como el efecto iceberg, el hecho de que conocemos bien los casos que existen en el mundo, por supuesto incluidos los del SIDA, pero pensamos menos en aquellos casos que están por debajo de la superficie, ¿verdad? Los infectados, que es un porcentaje enorme de la población mundial. Contra esto se levantó la OMS hace ya años, en 1993, proponiéndose un alto a la tuberculosis con el objetivo final de erradicarla para el año 2030. Y de hecho la tasa de mortalidad ha descendido de una forma brutal en estos años en que la OMS ha intervenido en este tema. Pero ha habido un parón importante en el año 2020. Ya sabrán ustedes cuál es, ¿verdad? Es el COVID. Con el COVID se dejaron de notificar un gran número de casos y luego ha vuelto a volver la cifra, a brotar nuevamente las notificaciones de casos y estamos otra vez en marcha para este intento de terminar con la epidemia de tuberculosis, que es realmente una plaga en el mundo. El micobacterio, el bacilo de Koch, es un bacilo aerobio estricto. Esto tiene una importancia considerable, porque por eso es durante años, cuando no había buenas drogas, se utilizaba la colapsoterapia. Se intentaba aplastar el pulmón, sobre todo en las partes superiores, para que el oxígeno no llegara fácilmente a esas áreas y el bacilo, que es un aerobio estricto, pues no pudiera sobrevivir. Es un bacilo extremadamente contagioso. Por vía aérea, uno de los bacilos son suficientes y es un bacilo ácido alcohol resistente y que comparte esta resistencia con el rodococo, la nocardia y los corynebacterium.
Aquí podemos ver algunas de las distinciones más habituales, con los bacilos en rojo, el chill, el famoso chill, y luego el cultivo de Lowenstein. El bacilo es conocido desde la antigüedad. Los inmunólogos piensan que el antecesor del bacilo de Koch tiene unos 150 millones de años y apareció en el África del Este aproximadamente 3 millones de años, aunque el bacilo tal cual lo conocemos tiene entre 15 y 20 mil años con la aparición de estos bacilos que llamamos modernos aquí y que son el bacilo de Koch actual. Han conocido hechos a lo largo de la historia. Hay un varón del Neolítico con 5.000 años que tenía tuberculosis, un sacerdote de Egipto que tenía una jiba con una enfermedad de Pott, una pleura falsificada con tuberculosis y también una momia peruana, también muy precolombina, en el que tenía también Mycobacteria tuberculosa por DNA en marcha. Esto ha sido durante años un poco la carga que soportábamos en el sentido de no saber exactamente dónde estaba el principio de este bacilo. Hasta el año 2018. En el año 2018, estos individuos que aquí se describen esta mutación con una inmunidad antimicobacteriana desaparecida, lo cual implica un mucho mayor riesgo de padecer tuberculosis. Han estudiado este impacto genético desde el Paleolítico hasta la Edad Media y se ve aquí los países en Europa donde donde esta mutación tenía lugar. Bueno, esta mutación quiere decir que hay individuos que genéticamente tienen mucho más riesgo de padecer tuberculosis. ¿De dónde sale esta mutación? Parece ser que se originó en la zona de lo que llaman West Eurasians, que es la zona que ven aquí pintada entre el verde y azul, a la derecha de los montes Cáucaso y en el camino de China. Aquí se ve España en el lado izquierdo de la pantalla, y que fue introducida en Europa en el Neolítico, entre 3.000 y 7.000 años antes de Cristo aproximadamente, a través de granjeros y pastores. La ganadería ya selectiva y el granjero que cultiva plantas se origina en el Neolítico, y es el origen de todas estas manifestaciones de lo que llamamos bacilo moderno. Y esta es la distribución actual de la mutación. Como veis, pues hay mutación en todos los países de América y de Asia y en África. Es decir, que existe la mutación por todas partes, lo cual quiere decir que existen individuos que tienen mayor posibilidad de contraer tuberculosis porque no tienen esta mutación que les proteja. No es el único caso. También se han descrito, por ejemplo, esta es una enfermedad de niños con una inmunodeficiencia, con un defecto genético y que son muy vulnerables a cepas agresivas de bacilo de Koch, incluso a la vacunación. Aquí pongo un artículo prácticamente muy reciente del estudio de esta inmunodeficiencia, en la cual falta estos defectos que mencionamos aquí, y que produce otro caso más de debilidad ante el bacilo de Koch. ¿Y cuál es la tasa actual de la tuberculosis? Bueno, la tasa se conoce por un número multiplicado por los 100.000 habitantes. Es como habitualmente la Organización Mundial de la Salud lo describe. En España tenemos 8,22 casos por 100.000 habitantes. Y esta es la distribución mundial. Como podéis ver aquí, más de 500 casos por 100.000 habitantes, pues el África subsahariana, el sudeste asiático entero, Groenlandia, parte de los países andinos y
¿cuál es el problema que tenemos en España? Aparte del SIDA, la inmigración. Nosotros tenemos inmigración de la Europa del Este, del Magreb, es decir, de los países de Marruecos, Mauritania, etcétera, subsaharianos, y también de la región andina. Esas son las 4 grandes fuentes que tenemos nosotros de inmigración, lo cual significa un peligro con una tasa de 8,2. De hecho, aquí tenéis la tasa que tienen algunos de estos países, todavía enormes. He puesto aquí México, como la audiencia es mexicana, por curiosidad. México está en 28, tiene una tasa todavía un poco alta, aunque no tiene una tasa tan elevada como por ejemplo Perú y Bolivia, ¿verdad? Que están aquí señaladas en el verde intenso. Hay varios tipos de micobacterias. El primero es el llamado Mycobacterium complex, que incluye estas bacterias que tenéis aquí. El bacilo de Koch, que se da en humanos, el bovis, que se da en ganado, y que aquí pone solo TB primaria, porque en el hombre solo produce tuberculosis primaria. No tiene tuberculosis postprimaria como tenemos con el bacilo tuberculoso. Luego tenemos el africanum, que se da solamente en África, y el microtic, que se da en roedores de pequeño tamaño. Luego, aparte de eso, tenemos las micobacterias no tuberculosas, ¿verdad? De las cuales el MAI es bien conocido ahora por el hecho del SIDA, y que incluye también el Mycobacteria lepra. Existen unos factores de riesgo importantes que vamos a detallar brevemente aquí. Primero, recordar que no todo el mundo que se expone a la tuberculosis infecta, y que de los infectados desarrollan enfermedad un número pequeño. Y esos factores de riesgo incluyen la inmigración, las drogas, bajos ingresos y acceso limitado a sanidad, el personal sanitario, algunas otras enfermedades, algunas incluidas diabetes, fallo renal crónico, etc. Y existe también un riesgo aumentado de desarrollar la infección, que se da en centros residenciales, refugios de indigentes, asilos, individuos con seropositivos, trasplante de órganos, la inmunosupresión por drogas y algunas enfermedades y cirugías que dan también mayor aumento de riesgo de desarrollar la enfermedad. En la visión clásica, el individuo que se contagiaba con la tuberculosis primaria se reinfectaba años después, más allá de un año, y se producía la clásica reinfección de la tuberculosis. La primaria en niños era más bien ganglios y afectación de rama pleural, etc., mientras que en adultos la reactivación se da en cavitaciones, fundamentalmente en los lóbulos superiores. Cuando en el varón adulto se encontraba este tipo de alteración, se hablaba de tuberculosis atípica. Esta es la visión clásica que teníamos hasta la llegada del SIDA. Cuando el SIDA llega, entonces aparece la inmunodepresión y se ven que muchos enfermos tienen lesiones de lóbulos inferiores, tienen muchos ganglios, tienen derrames pleurales, pero que los inmunocompetentes siguen manteniendo las lesiones que tenían en la versión clásica, mientras que en los inmunodeprimidos la presentación del caso depende de las células de los linfocitos CD4, que cuando están por encima de 300 células es la habitual, pero cuando está por debajo de 200 aparecen los ganglios y las enfermedades de este tipo tan frecuente en niños. Esto ha sido superado en el momento actual, y lo más importante que ha ocurrido es lo que se llama DNA fingerprinting, o sea, la identificación del ADN del bacilo de Koch. Ahora se puede seguir el bacilo gracias a que tenemos la posibilidad de estudiar su ADN. Y con eso ha aparecido algunos datos diferentes un poco a lo que antiguamente se esperaba. Primero, la apariencia radiológica es independiente desde la infección. En segundo lugar, el único factor predictivo que probablemente es real
es la integridad del sistema inmune. La primaria parece deberse a reactivación de bacilos durmientes, esto es igual que antes, en los países industrializados, porque donde existe endemia, parece que existen cepas de bacilos diferentes. De ahí lo del ADN fingerprinting, porque se ha podido identificar que no son los bacilos mismos que habían dado la tuberculosis primaria, sino que son bacilos diferentes que de ahora producen la reinfección. Este es un dato importante porque quiere decirse que en aquellos países donde hay mucha tuberculosis, la infección está presente por contagio de los de al lado, no simplemente porque se reactive la enfermedad. Recordar que la primoinfección se da por cualquier cosa que sea exhalado por la boca. Tos, estornudo, habla, todo. Las gotas famosas de pequeño tamaño pueden permanecer mucho tiempo en el aire. ¿Cuál es la lesión básica? El granuloma tuberculoso. Es un granuloma calcificante, es decir, que tiene caseosis. La caseosis no es otra cosa que se desintegran las células, que son muy ricas en lípidos, y se convierte en una pasta sin vasos, como el queso, ¿verdad? Ahí viene el nombre de caseum, de granuloma calcificante, que luego, posteriormente, puede crecer, puede calcificarse, puede cavitarse, y que una cosa importante es que los bacilos pueden permanecer restringidos en su interior, pero vivos, a lo largo de los años. Esta prima infección tiene un problema fundamental, que es que el bacilo de Koch aprende rápidamente a pasar la barrera alveolar, a infectar el alveolo a través de un mecanismo que se llama mecanismo caballo de Troya, porque es un mecanismo que luego hablaremos de él, taimado, y que está influenciado por el impacto genético que hemos mencionado previamente. Estos macrófagos pasan la barrera alveolar e infectan al individuo. Hay otros varios factores que luego mencionaremos también, la hipersensibilidad, y así algunos casos progresan hacia lesión local, diseminación broncógena, diseminación hematógena o diseminación linfásica. Este es un caso de primoinfección, una lesión que no está en los ápices pulmonares, suele ser única, pero puede ser múltiple. La localización aquí se menciona, se cavita en ocasiones, a veces es multilobar, y este es la tomografía computarizada de ese caso. Esto no, esto es de internet, pero tiene lo mismo que tiene aquí, un complejo primario periférico, el complejo de Ghon, el canal linfático por aquí, y aquí el ganglio acompañante. Y si ven ustedes este TAC de este paciente, ahí se ve el chancro de inoculación, ahí está el canal linfático, el reguero linfático que une al ilio, aquí está la adenopatía necrosada que tiene en el ilio el individuo, que también la tiene ahí, y por último un detalle que los patólogos siempre dicen, que tiene contacto pleural prácticamente siempre, son muy periféricos. Eso quiere decir que evidentemente el derrame pleural es una consecuencia frecuente del complejo primario. Este es un caso interesante porque es un enfermo de Crohn al que le van a tratar. Sabemos que no tiene ganglios en el mediastino porque tiene un catéter colocado en la subclavia cava superior y ahí no existe ninguna alteración. Se ve tenuemente el borde externo de la cava superior, y cuando lo tratan con acetropina, que es una de estas tiopurinas, aparece esta lesión que ven ustedes aquí en febrero. Chancro de inoculación, ganglios del ilio grande, ganglios mediastínicos grandes. Está descrito que algunas de estas tiopurinas facilitan el acceso a la tuberculosis de estos pacientes. Y aquí tenemos la tomografía computerizada de este paciente con el chancro de inoculación, lesiones periféricas visibles del árbol en brotes, los ganglios del ilio y los ganglios del mediastino más arriba. Los ganglios
ganglios de la tuberculosis son muy típicos, hipodensos, con patrón de realce periférico y centro de baja atenuación, debido a que existe una necrosis. Están en realidad los ganglios rellenos de calcio. Este es un ejemplo prestado de internet en el cual se puede ver el ganglio relleno de esa pasta blanda que es el calcio. Y aquí se pueden ver también en la región subcarinal. Comparten esto de los ganglios hipodensos con las micobacterias atípicas, algunos linfomas, algunas metástasis, sobre todo de carcinoma testicular, la enfermedad de Whipple y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Whipple, como ustedes bien saben, no es debido a necrosis, sino a que es grasa lo que existe en los ganglios linfáticos. El complejo primario tiene tres alternativas. O se cura del todo, el bacilo deja de ser viable y puede haber calcificación, como luego veremos. Hay una curación en la inmensa mayoría de los casos con una lesión latente, lo que se llama bacilo durmiente, que puede estar durante años ahí. Y por último hay unos pocos de casos, exclusivamente casi en niños, un 5%, en que hacen lo que se llama TB primaria progresiva. Ahora veremos lo que eso significa. La curación, 5%, ocurre por invasión de fibroblastos, ahí ya en la iniciación, y aparece en algunos casos, 22%, la calcificación, el parénquima pulmonar, chancro de inoculación, ganglios subcarinales, ganglios ciliares. Esto ocurre no en todos los casos. Una nota de precaución con esto. Algunas de estas lesiones tienen bacilos viables hasta en el 20% de los casos. Y ahora se explicarán ustedes lo de las películas, ¿verdad? Lo de la isla de Ellis a la entrada de los inmigrantes en Nueva York, que no los dejaban entrar, los tenían 2 o 3 meses ahí porque encontraban lesiones calcificadas y sabían que en algunos casos esas lesiones calcificadas, a pesar de estar calcificadas, eran contaminantes del bacilo de Koch. Algunas de estas lesiones saben que son activas porque crecen. Este paciente tiene esta lesión con un gran centro calcificado, un granuloma tuberculoso, que creció y tuvo que ser intervenido y era por bacilo de Koch. Otras presentaciones, la primoinfección puede, por así decirlo, alterarse profundamente y dar derrame pleural, neumonía gaseosa, tuberculosis miliar. Vamos a ver algunas de estas lesiones. Por ejemplo, este individuo hace de repente este derrame pleural y el derrame pleural se acompaña de colapso del lóbulo del pulmón y vean que el nódulo redondeado tiene el lóbulo inferior de este individuo dentro del lóbulo. Lo tratan y mejora sustancialmente. Y cuando mejora, ahí tienen ustedes el nódulo, que es un granuloma tuberculoso en el seno del lóbulo inferior derecho. Aparte tiene los signos típicos de las atelectasias redondas, ¿verdad? Con parénquima periférico, engrosamiento pleural y disposición curveada de todos los vasos del correspondiente lóbulo. Otras veces aparece la neumonía gaseosa. El individuo se infecta con gran rapidez y aparecen las consolidaciones. Este es un vagabundo de origen polaco en España y hace una lesión extensa con hinchazón del lóbulo inferior izquierdo, necrosis, tiene toda clase de datos y tiene cierta compresión del bronquio a ese nivel debido a la presencia de ganglios en el ilio y en el espacio subcarinal. Eso es lo que en la literatura se llama epituberculosis, las consecuencias prácticas de la compresión de los ganglios sobre el parénquima pulmonar. Otras veces, de los ganglios y de las condensaciones pulmonares se pasa al torrente sanguíneo y tenemos lo que se llama la tuberculosis miliar. Este es un ejemplo que tengo hace muchos años y de procedencia desconocida, con lo que en la literatura anatomopatológica se denomina grano de mijo, un grano pequeño, redondeado, de muy pequeño tamaño,
que supone la presencia de miles de complejos primarios, ¿verdad?, en el seno del parénquima pulmonar. Esta es una rumana adolescente de origen gitano que aparece en el Clínico de Madrid en el año 3 con esta enorme cavidad y de paredes muy finas y esta densidad anormal del parénquima. Ahí está la cavidad y aquí está la densidad, que es claramente una tuberculosis miliar de grano muy fino, que se acompaña de compresión marcada de la pared esofágica por los ganglios y el contraste salido fuera por la perforación que aquí hemos señalado y con el contraste en el mediastino, mostrando así una perforación de un ganglio a la región mediastínica. Esta infección no es banal. La presencia de destrucción en el parénquima pulmonar es la norma. De hecho, hay que recordar que esta es una neumonía necrotizante, similar a las neumonías a gran negativos, que también son necrotizantes. Y toda neumonía necrotizante tiene pérdida del parénquima pulmonar. De hecho, este individuo, con esta consolidación, a los 5 meses ya se ve que el pulmón derecho es algo más pequeño que el izquierdo. Tenemos una broncografía que le habían hecho a este señor en aquella época, que se ve bronquiectasias por todas partes en todo el lóbulo superior derecho, mostrando así que existe necrosis tisular y la pérdida de tejido en el parénquima pulmonar se acompaña siempre de pérdida de volumen, que nosotros podemos detectar. Quedaba 5%, 90%, en 5% existe lo que se llama infección primaria progresiva. Individuos que en menos de 2 años después del complejo primario hacen lesiones. Este paciente en el 74 tiene ganglios abundantes en el mediastino derecho, es un crío, un niño, y tiene ganglios en el ilio derecho, en un complejo primario típico. Y al año presenta esta tuberculosis miliar diseminada, que es exactamente la infección primaria progresiva que se da en un porcentaje pequeño de casos. Volviendo ahora a la patogénesis, este señor Hunter, que es un patólogo de la zona de Houston, hace distinción entre lo que es el granuloma y la lesión postprimaria. ¿Qué pretende el individuo que recibe el bacilo de Koch? Protegerse. Intenta protegerse y mientras se desarrolla una buena inmunidad sistémica hace el granuloma tuberculoso. Mientras que el individuo que tiene ya tuberculosis postprimaria, años más tarde, lo que tiene son lesiones cavitarias. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch necesita defenderse, necesita crecer, necesita multiplicarse y necesita pasarse a otros individuos. Ahora veremos por qué. De hecho, la lesión temprana que vemos en estos casos es una lesión que tiene ya lo dijimos al principio, una reacción de hipersensibilidad marcada. El individuo hace una inmunidad localizada con el granuloma, pero tiene problemas de reacción de hipersensibilidad que ya recordarán ustedes de su época de estudiantes, lo que se llama el fenómeno de Koch, y de ahí parte la neumonía gaseosa inicial, etc. Ahora volveremos a esto, porque el mismo Hunter habla de que la presentación de la tuberculosis es en 3 actos. En el primer acto es lo que llama la guerra de desgaste, que la llama él, en la cual, mientras los macrófagos intentan destruir los bacilos de Koch, para que haya tiempo a que la inmunidad del individuo se desarrolle. Luego hay una segunda etapa, que es lo que llama él el ataque taimado, el sneak attack, que en realidad es lo que hablábamos antes del caballo de Troya, en que establecida la inmunidad, el bacilo de Koch produce una destrucción localizada y aísla porciones de pulmón donde tiene la neumonía gaseosa. Y por último, en los efectos secundarios, lo que llaman aquí el fallout, en el cual la cavidad se forma
y se produce una corteza muy fina, que llaman pellicle en inglés, de película, que permite la diseminación. ¿Por qué permite la diseminación? Bueno, ya lo hemos dicho antes, el bacilo tiene que salir por algún lado, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el bacilo de Koch? Primero, que en el hombre está perfectamente adaptado, pero esto es muy importante. Aunque puede infectar a muchos animales, no existe transmisión entre especies. Es decir, que los animales no se transmiten entre sí la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que hace falta la cavidad pulmonar para que el bacilo pueda sobrevivir, porque se transmite a otros humanos. De hecho, en este trabajo de Urbanowski, publicado en el 2020, hablan de que la cavidad tiene una carga bacteriana enorme, porque se acumulan en la corteza millones de bacilos de Koch. Tiene, aparte de la variabilidad genética, tiene la resistencia a drogas también establecida ahí. Hay un acceso difícil del sistema inmune a ese área y también mal acceso de las drogas. Y por último se puede colonizar. Pero bueno, lo importante son estos datos superiores que hacen que la cavidad tuberculosa en cierto modo sea la defensa del bacilo por intentar infectar a otros humanos, puesto que no puede infectar a través de animales. Y entonces esa infección primaria, que ya hemos dicho que se cura en el 5% y que puede tener una tuberculosis primaria progresiva en otro 5%, en el 50%, en el 90% de los casos tenemos lo que llamábamos la lesión latente. Y aquí, o por reactivación o por reinfección en las áreas endémicas, aparece la tuberculosis postprimaria. La tuberculosis del adulto, que se llamaba también antiguamente, que ya tiene sus componentes de cavitación, consolidaciones, tuberculosis biliar, etc. ¿Y qué es la tuberculosis postprimaria? Pues es una zona de neumonía gaseosa con árbol en brotes y no un granuloma tuberculoso. Esto es muy importante porque la mayor parte de los patólogos sostienen que son dos enfermedades casi diferentes. El granuloma tuberculoso de la infección primaria y la lesión postprimaria, que es una neumonía gaseosa. Esa neumonía es debido a que existe obstrucción bronquial, bronquiolar, en realidad. Y el componente esencial es la presencia del árbol en brotes, que es la manifestación temprana de la infección tuberculosa en el parénquima pulmonar. Este es el mismo caso en el cual se puede ver que tiene lesiones destructivas tuberculosas en ambos lados, con lesiones cavitarias, y luego tiene extensas lesiones de árbol en brotes a través de todo el parénquima pulmonar. A veces, cuando el relleno es muy grande, la clasificación adopta la forma nodular, que aquí se menciona, como pueden apreciar aquí en la base pulmonar, como nódulos redondeados, que no es otra cosa que la vía aérea pequeña completamente llena del caseum que hemos mencionado hasta ahora. Este es un caso interesante porque es un seropositivo nuevo con una pequeña lesión que aparece en el lóbulo superior, en el espacio retroclavicular, muy frecuente en ese área, ¿verdad? Y este le he hecho unos cortes de 1 milímetro en milímetro. Y aquí pueden ver ustedes engrosamiento de la pared bronquial y la aparición de una pequeña cavidad. Y esa cavidad, si se fijan ustedes, nace directamente del bronquio. No nace en el espacio distal donde existe el árbol en brotes, sino que nace de la pared bronquial. O sea que el bronquio está afectado y eso ha producido una perforación con la aparición de una cavidad pequeña en el parénquima. Y es lo que menciona la literatura, que las cavidades tuberculosas se producen por erosión de los granulomas en los bronquios. Estamos hablando de la tuberculosis postprimaria, con una pequeña cavidad aquí naciendo directamente del bronquio. A veces la tuberculosis postprimaria produce nódulos, que son en este caso pólipos hiperplásicos, visibles en la pared de los bronquios. Es frecuente la presencia de lesiones de la pared bronquial, incluido lo que llamamos el bronquio de drenaje. Cuando ustedes ven una consolidación de causa ignorada y tiene un bronquio de drenaje visible, y se ve muy bien,
tienen ustedes la seguridad de que es un bronquio que es visible porque las paredes están engrosadas. Y para que una pared esté engrosada hace falta tiempo. De manera que la tuberculosis se pone a la cabeza de aquellos individuos que, teniendo una consolidación pulmonar, tienen un bronquio de drenaje. Este es un caso interesante porque es un individuo que tiene una telectasia del lóbulo superior derecho, con una estrechez notable de la tráquea, que aquí se puede ver que tiene la pared engrosada y una gran lesión. De hecho, si se fijan ustedes, tiene grandes lesiones en toda la tráquea y una pequeña fístula que va hacia el lóbulo superior. En esta reconstrucción se puede ver el bronquio y la estenosis traqueal. De manera que la aparición de tuberculosis endobronquial con lesiones de estenosis o con fístulas es una consecuencia práctica de la tuberculosis postprimaria. Y aquí tenemos la fase que se ven las consecuencias: hiperclaridad de los lóbulos, con un lóbulo hiperclaro por obstrucción bronquial parcial, que se puede ver aquí, y aquí limitada por la gran fisura, el lóbulo normal, que también tiene unas áreas de hiperclaridad, y el lóbulo superior izquierdo, que tiene una gran hiperclaridad, lesión bronquial secundaria. ¿Cuál es la clave del asunto? La tuberculosis postprimaria tiene dos centros claros: lóbulos superiores, segmentos posteriores; lóbulo inferior, segmento ápico superior. Esto es donde se produce habitualmente la tuberculosis. Como pueden verse aquí, lesión de la parte posterior del segmento del lado izquierdo, que en el lado izquierdo es ápico posterior, en el lado derecho sería apical, mientras que esta, limitada por la gran fisura, una gran lesión cavitaria del segmento 6, del segmento ápico superior del lóbulo inferior. Esta es las manifestaciones típicas y clásicas de la tuberculosis postprimaria. La presencia de cavidades con nivel. Se ha dicho que en la tuberculosis no existe. De hecho, se habla de que hasta un 20% pueden tener nivel hidroaéreo. Lo que pasa es que algunos autores, como Burrill, señalan que puede ser debido a superinfección. También puede haber tuberculosis quística, ¿verdad? Aquí tienen un individuo con lesiones bilaterales extensas. Este es un caso muy interesante, que vi yo hace muchísimos años al llegar a Oviedo. Ven ustedes un número muy bajo de mi colección. Y me lo enseñó una pediatra, y este era un sobrino de la pediatra. Y tiene lesiones quísticas múltiples, y ella venía a verme, a ver qué me parecía a mí, porque ella creía que tenía alguna enfermedad rara que era capaz de producir estas lesiones quísticas. Yo le dije, sí, lesiones quísticas, pero limitadas a los lóbulos superiores. Eso es muy extraño por una lesión quística difusa, ¿verdad? Que esté limitada a los lóbulos superiores. Y sugerí que esto podía ser una tuberculosis, y esto es una tuberculosis quística, que luego hay descritos en la literatura algunos casos que ocasionalmente ocurren por la pérdida de las fibras elásticas del parénquima pulmonar. Un detalle sobre la tuberculosis mínima. Caso de 31 años. Tuberculina positiva, esputo, tejido de granulación. Cirugía, tejido de granulación. Otra lesión similar, catarros recurrentes, cultivo positivo. Y esto es una señal importante para el clínico. No se puede hablar de actividad en lesiones de este tipo, porque hasta la más mínima lesión puede tener bacilos de Koch activos. Y otra cosa que también es importante: si usted ve una lesión que no cuadra con la neumonía tradicional, este es un enfermo con neumonía que no cura, miren en el lado opuesto, miren enfrente, a ver si hay lesiones. Porque las lesiones tuberculosas, por la noche, se aspira, ¿verdad?, el contenido de la lesión, y eso va al lado contralateral. Este paciente, aquí tienen ustedes una pequeña lesión en el parénquima del lado izquierdo, los 3 cortes del espacio, y en esta ampliada puede verse que tiene broncograma dentro de ella, es decir, que es una pequeña consolidación en el lado opuesto a una tuberculosis que se pudo demostrar que era una neumonía mala, pero de origen tuberculoso, de mala evolución.
Por eso aquí yo digo, detecte tuberculosis, mira para arriba y mira para el otro lado. La afectación pleural en la proximaria ocurre con frecuencia, ya lo dijimos antes, lesión cavitaria del lóbulo superior, pequeñas áreas de árbol en brotes y derrame pleural importante en el lado derecho. También se producen neumotoras. Este individuo con una enorme cavidad del lóbulo superior izquierdo y aspiración al lado contrario tiene este neumotoras. En los cortes de tomografía computarizada, incluido estas reconstrucciones, se puede ver inversión de parte del diafragma, es decir, que hay cierto atrapamiento aéreo del neumotórax, que desplaza un poquito la silueta cardíaca, tiene aire también en las partes blandas, tejidos de la pared del tórax, fisema subcutáneo, y luego tiene en la pared de enfrente lesiones de vidrio delustrado y una cavitación grande también en el lado contralateral. Neumotórax espontáneo, que ahora se ve muy rara vez, y este es el único caso que tengo ahora frecuente, no muy reciente, pero que en la época en que la tuberculosis era prevalente era bastante frecuente de encontrar. Neumonía caseosa en el seno de la postprimaria también ocurre, cavitación superior, que está ahí arriba, condensación con broncograma y lesiones en el lado contralateral. Mira siempre el lado contralateral. Granulomas múltiples, tuberculomas múltiples. Este individuo le crecían estos nódulos y se puede ver que son activos en el PET y tienen calcio en su interior. Se quitó uno, tuberculosis activa en tuberculomas. Y la radiografía de tórax normal, eso ocurre en pacientes seropositivos con menos de 200 células. Los individuos que tienen menos de 200 células pueden tener un tórax aparentemente normal en su inicio. Y de hecho se ha descrito que es muy diferente de los inmunocompetentes, que solo el 1% de la población tiene tórax negativo, pero mientras que en los seropositivos llega hasta el 15%. Aquí dice el 21%, pero estos dicen el 15%, que es el Marciniuk que hay aquí. Y de hecho eso cambia la radiografía normal con cultivo positivo porque ha ido aumentando en los últimos años el número de individuos que tienen una radiografía tórax normal y un cultivo positivo, como este individuo que luego hace una diseminación claramente evidente. Recordar que a la tuberculosis miliar se llega por múltiples caminos. Ya lo dijimos, tuberculosis primaria, puede hacer miliar, a la reactivación, en la reinfección. Aquí se ponen los mecanismos. Este es un trabajo publicado que está en PubMed, de Sharma, del año 17, que es un trabajo muy interesante sobre tuberculosis miliar que cualquiera puede mirar si lo desea. Y este es un ejemplo típico de tuberculosis. Esto es una pieza con los granos de mijo nuevamente visibles. Este individuo sabemos que tiene una reactivación porque tiene lesiones ya en los lóbulos superiores, en ambos lados, posteriores, efectivamente, y su diseminación secundaria miliar. Este es un ejemplo bueno también para mostrar una cosa importante. Granos de mijo en el bazo, como se describe en anatomía patológica, y actividad intensísima en ambos pulmones, porque cada granito de esto en realidad es como un complejo primario multiplicado por millones que están en ambos parénquimas pulmonares. Y un ejemplo raro también de individuo que hace una miliar cuando le instilan la vacuna en la vejiga por un carcinoma de vejiga, un tratamiento estándar, pero este individuo tenía ganglios calcificados, o sea que ya había tenido contacto con tuberculosis. O sea que es cuestionable si uno puede hacer una vacunación con BCG en un individuo que tiene ganglios ya, o sea que ya ha pasado la primera infección. De todas formas, conviene señalar que la BCG está basada en el bacilo bovino y que en el pulmón el bacilo bovino no hace más que tuberculosis primaria, no hace secundaria, como ya hemos dicho, de manera que tampoco sería probable que esto fuera, a menos que fuera una tuberculosis primaria bovina, que puede ser. En el HIV, 30 veces más la posibilidad de ser tuberculosis activa
que en un paciente que no sea seropositivo. ¿Y qué hacen? Pues tienen hallazgos de todo tipo. Árbol en brotes, consolidaciones, muchas veces con cavitación esta del lado izquierdo. Esto está en el segmento 6, en el segmento apical superior del lóbulo inferior. Y hay una diferencia notable entre aquellos pacientes que tienen más de 200 células y los que tienen menos, porque hacen diferentes tipos de infección, aunque todos ellos pueden hacer como este. Este es un africano, inmigrante en España, que entra con esta lesión aquí y lesión miliar diseminada. Y se puede ver que tiene ganglios típicos con realce periférico y necrosis central y tuberculosis miliar extensa en ambos pulmones. Y tenía menos de 80 células. Inmunosupresión nociva, pacientes que se tratan, por ejemplo, artritis reumatoide, y el tratamiento con los antagonistas estos de la ETFNA, que es un factor de necrosis tumoral, se ha descrito que tienen problemas y que pueden hacer tuberculosis miliar o cavitaciones. En este ejemplo, cavitaciones extrañas en los lóbulos inferiores, y que miren qué aspecto tienen, cavitadas irregulares, esta con un nódulo mural aquí presente, estas lesiones enteras con densidad marcada, es decir, que hay múltiples episodios diferentes de cavitación en diferente estado en el tiempo, me refiero. Un lupus vivía con un compañero que tenía tuberculosis activa y hace este engrosamiento marcado de la lesión paratraqueal derecha por ganglios y crecimiento del ilio, y también algunas lesiones en el parénquima. Y aquí está la TC de este individuo mostrando la tuberculosis miliar que el enfermo tiene. Y llegamos al síndrome de reconstitución inmunológica. Los individuos que tienen tuberculosis y son tratados pueden hacer lo que llaman el síndrome de reconstitución inmunológica. Paradójica, porque se ponen peor. Y se ponen peor porque se reinfectan con el germen original. Este paciente de derrame pleural positivo a tuberculosis es tratado y aparece una lesión extensa en el lado izquierdo con ganglios y con lesión parenquimatosa. Y aquí se puede ver que tiene nódulos miliares diseminados por el parénquima en este MIP, y además tiene ganglios típicos con el centro necrosado y engrosamiento de la pared, de realce de la pared, y también aquí. Y al lado de estos ganglios aparece esta septación que indica la presencia de afectación parenquimatosa. Estos son los septos interlobulillares, mostrando los lobulillos con lesión en vidrio deslustrado, y se ven los septos interlobulillares típicos. Y esto es una linfangitis local secundaria a los ganglios, en el caso de la tuberculosis. Lo mismo se puede ver en el caso de carcinoma, ocasionalmente con ganglios, pero esto en este caso es tuberculosis miliar y tuberculosis ganglional. Este es el resultado final. Un individuo que tiene tuberculosis postprimaria y se trata, etcétera, tienen casquetes pleurales, calcificaciones extensas pulmonares, apelotonamiento de vasos y bronquios, lo que llamamos apelotonamiento broncovascular, el crowding de la literatura inglesa, retracción iliar, el ilio se retrae por la pérdida de volumen y asciende, y este ilio está a la altura del arco aórtico, y luego la aparición de áreas de isquemia relativa, porque al extenderse los vasos por la pérdida de volumen superior, los vasos se hacen más escasos en los territorios pulmonares y aparecen áreas de hipoclaridad pulmonar en el propio parénquima. Bien, como resumen, infección primaria, curación 5%, bacilo latente 90%, 5% de tuberculosis primaria progresiva. Ya sea, y aquí puede ocurrir, por supuesto, diseminación de todo tipo. Los individuos que tienen latencia hacen reactivación o hacen reinfección, y de ahí nace la cavitación, la consolidación familiar, los tuberculomas, etc. Como resumen, la tuberculosis postprimaria ocurre en adultos inmunocompetentes, está limitado a los pulmones, es responsable del 80% de los casos y casi 99% de la transmisión de la infección,
Recuerden que los animales no lo hacen. La radiografía de tórax, pieza angular de la evaluación radiológica de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis por primaria, opacidad, irregular, a menudo cavitada, lóbulos superiores, ápico posteriores superiores y ápico superior de los inferiores. Muchas de las llamadas atípicas de la tuberculosis son las manifestaciones habituales de la tuberculosis primaria en inmunosuprimidos. Y la tuberculosis miliar es más frecuente en la primaria, pero aumenta en el anciano y se conoce como TB generalizada tardía. Frecuentemente pasa desapercibida. Tiene alta mortalidad. Diagnóstico diferencial con neumonía bacteriana. Hay ganglios, falta de toxicidad sistémica, fallo en la terapia antimicrobial típica y conversión reciente de la tuberculina. El TC es útil en muchos casos, pero no cambia el manejo del paciente. Los términos lesiones residuales o TB inactiva deben sustituirse por TB radiográficamente estable, porque pueden persistir bacilos viables incluso después del tratamiento. Y por último, la actividad es en una actividad postsomaria no puede juzgarse con una radiografía de tórax, el esputo negativo. Y en este artículo publicado en Radiology en enero, se habla de los sistemas actuales de inteligencia artificial en la radiografía de tórax. Y se dice que en el momento actual ya tienen la fiabilidad de un experto en el diagnóstico de tuberculosis. Y ello significa un cambio de paradigma, porque hasta ahora se ha recomendado que los países hagan pruebas moleculares, estudios de análisis de laboratorio para detectar aquellos casos sospechosos y de ahí hacer la radiografía de tórax. Pero si esto es verdad, por ahí lo del cambio de paradigma, debería hacerse primero la radiografía de tórax, como proponen estos autores, y de ahí aquellos casos que tienen lesiones, pasar a hacer los exámenes correspondientes para confirmar el diagnóstico. Por eso ellos concluyen diciendo que las pruebas actuales de inteligencia artificial aparecerán como una aplicación representativa del Deep Learning, catalizando los avances en salud global e igualdad. Así terminan este informe de enero del 24. Recordar, la tuberculosis causa la tuberculosis. Cada caso viene de otro caso y que incluso puede no ser un enfermo, puede estar absolutamente normal. Y estos son ejemplos de lo que los anuncios que se hacían antes de la Guerra Mundial, cuando había tanta tuberculosis, para decir que no escupas, porque escupir causa tuberculosis, etc. Para nosotros, no olvidarse de preguntar en qué entorno vive este individuo y si hay algún caso a su alrededor. Bueno, hemos llegado a las preguntas que habíamos hecho antes, ¿verdad? ¿Crees que puede existir en la TB algún patrón genético? Sí, hay evidencia de mutaciones. La lesión inicial, neumonía lobular obstructiva con árbol en brotes. ¿Cuál es el fin último de la actividad tuberculosa? Que el bacilo de Koch pueda multiplicarse y escapar. ¿Cómo es la transmisión del BK entre animales? No existe. Se requiere entre humanos. ¿Qué tipo de enfermo puede presentarse con radiografía de tórax normal? Seropositivos con menos de 200 células. ¿Qué porcentaje de pacientes VIH tienen síndrome de reconstitución? 20% de pacientes. Muchas gracias.